El sol caía implacable sobre las tierras áridas de Chihuahua. Emilio Vega ajustó su sombrero de ala ancha mientras observaba el horizonte que se extendía interminablemente ante él. Su caballo, Rayo, un mustang rojizo con manchas blancas en el pecho, resoplaba nervioso, sintiendo quizás la tormenta de arena que se aproximaba desde el sur. Tranquilo, viejo amigo, murmuró Emilio, palmeando el cuello sudoroso del animal. Encontraremos refugio antes del anochecer. A sus 42 años, Emilio había recorrido cada rincón del norte de México. Su rostro curtido por el sol y el viento contaba historias que sus labios rara vez pronunciaban. Las profundas arrugas alrededor de sus ojos oscuros hablaban de dolor, de pérdida y de noches interminables mirando las estrellas con una botella de tequila como única compañía. Hacía 5 años que los apaches habían atacado su pequeño rancho en las afueras de Santa Elena. 5 años desde que regresó de Monterrey para encontrar solo cenizas donde antes estaba su hogar. 5 años desde que enterró a María, su esposa, y a sus 2 pequeños, Antonio y Lucía. Desde entonces, Emilio Vega era un fantasma montado a caballo, un hombre que existía pero que había dejado de vivir. El mejor domador de caballos al norte del río Bravo, le habían dicho una vez. Ahora solo era conocido como el vaquero solitario, un hombre que llegaba a los ranchos, trabajaba en silencio por algunas semanas y luego desaparecía sin despedirse, llevándose solo lo necesario para sobrevivir hasta el siguiente rancho. La tarde comenzaba a caer cuando Emilio divisó una pequeña figura en el camino. Frenó a Rayo y entrecerró los ojos, desconfiado. Los caminos estaban plagados de bandoleros, y un hombre solo era presa fácil. Instintivamente, su mano se deslizó hacia el revólver que llevaba en la cintura, un Colt Navy que había pertenecido a su padre. A medida que se acercaba, la figura se transformó en varias. Una mujer y 3 niños pequeños, sentados al borde del camino bajo la escasa sombra de un mezquite. La mujer, al verlo aproximarse, se puso de pie rápidamente, colocándose protectoramente frente a los niños. No les haremos daño, dijo ella con voz firme pero agotada. Solo estamos descansando. Emilio detuvo a Rayo a pocos metros de distancia. La mujer tendría unos 30 años, con un rostro hermoso a pesar del cansancio y el polvo del camino. Su vestido negro desgastado sugería luto reciente. Los niños, 2 niños y una niña, no parecían tener más de 10 años el mayor. ¿Qué hace una mujer con 3 niños sola en este camino?, preguntó Emilio, sin desmontar. No sabe que es peligroso. Lo sé perfectamente, señor, respondió ella, sosteniendo su mirada con dignidad. Pero más peligroso es quedarse donde ya no hay futuro. Algo en su tono hizo que Emilio desmontara lentamente. Los niños se escondieron tras las faldas de su madre, observándolo con una mezcla de curiosidad y miedo. Me llamo Elena Vázquez, dijo la mujer. Estos son mis hijos, Miguel, Javier y Sofía. Vamos hacia Chihuahua. ¿A pie? ¿Con esta tormenta acercándose? Emilio señaló hacia el sur, donde nubes de polvo oscurecían el horizonte. No llegarán antes del anochecer. No tenemos otra opción, respondió ella simplemente. Emilio observó las pequeñas bolsas que llevaban, apenas lo suficiente para un día de viaje. Los rostros hambrientos de los niños. Los ojos cansados pero determinados de la madre. ¿Qué pasó con su esposo, señora Vázquez?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. La expresión de Elena se endureció. Los hombres de Rodrigo Mendoza llegaron a nuestro rancho hace 3 días, exigiendo dinero por protección. Cuando Manuel se negó a pagar. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. El niño mayor, Miguel, completó la historia con voz sorprendentemente firme para su edad. Lo mataron frente a nosotros, señor. Y dijeron que volverían por mamá. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el viento que comenzaba a arreciar y el relincho inquieto de Rayo. Emilio conocía bien a Mendoza y sus hombres. Eran la plaga del norte, bandoleros que se hacían pasar por revolucionarios para justificar sus robos y asesinatos. Tenemos familia en Chihuahua, explicó Elena, recuperando la compostura. Estaremos bien si logramos llegar. Emilio miró hacia la tormenta que se aproximaba. Luego a los niños exhaustos. Pensó en los bandoleros que seguramente vigilaban los caminos. Finalmente, miró su botella de tequila, medio vacía, atada a la silla de montar. No llegarán a Chihuahua hoy, dijo finalmente. Hay una cueva a unas 2 horas de aquí. Podemos refugiarnos hasta que pase la tormenta. Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué nos ayudaría, señor? Vega.
Emilio Vega. Hizo una pausa antes de añadir, y no estoy seguro de estar ayudándoles. Quizás solo estoy evitando tener que enterrar más cuerpos en el desierto. La crudeza de sus palabras hizo que Elena asintiera lentamente. Comprendía que este hombre no ofrecía bondad, sino una especie de obligación reluctante que, en estos momentos, era mejor que nada. Miguel, ayuda a tus hermanos, ordenó Elena. Vamos a ir con el señor Vega. Emilio montó nuevamente a Rayo y, para sorpresa de Elena, extendió una mano hacia ella. La niña puede venir conmigo, dijo. Será más rápido. Elena dudó un momento, pero luego levantó a la pequeña Sofía, de apenas 5 años, y la entregó a Emilio, quien la acomodó frente a él en la silla. Gracias, susurró Elena, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Emilio no respondió. Solo ajustó su sombrero y comenzó a avanzar lentamente, permitiendo que Elena y los 2 niños mayores caminaran junto al caballo. La pequeña Sofía, inicialmente tensa, pronto se relajó contra el pecho del vaquero. ¿Cómo se llama su caballo, señor?, preguntó con voz tímida. Rayo, respondió Emilio secamente. Es bonito, dijo la niña, acariciando tímidamente la crin del animal. Emilio no respondió, pero por primera vez en 5 años, sintió algo diferente al dolor y la amargura. Un sentimiento tan leve, tan frágil, que apenas lo reconoció, la responsabilidad de proteger nuevamente a alguien más pequeño y vulnerable que él. Mientras el grupo avanzaba por el polvoriento camino, con la tormenta acercándose a sus espaldas, Emilio Vega no sabía que este encuentro casual en el desierto marcaría el principio del fin de su largo invierno emocional. La cueva estaba oculta entre formaciones rocosas que se elevaban como dedos retorcidos apuntando hacia el cielo. Cuando llegaron, el viento ya arrastraba nubes de arena que dificultaban la visión y la respiración. Emilio desmontó con agilidad, llevando a la pequeña Sofía en sus brazos. Entren rápido, ordenó, guiándolos hacia la oscura entrada. Miguel, ayúdame a proteger a Rayo. El niño de 10 años asintió con seriedad, siguiendo a Emilio para colocar al caballo en un hueco parcialmente protegido, mientras Elena llevaba a Javier y Sofía al interior de la cueva. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Miguel mientras extendían una manta sobre el lomo del animal. Emilio aseguró la manta antes de responder. Conozco todos los refugios entre aquí y Monterrey. Un hombre que cabalga solo debe conocer dónde guarecerse. Una vez dentro de la cueva, Emilio encendió una pequeña fogata con la leña que había recolectado en sus alforjas. La luz anaranjada iluminó el espacio rocoso, revelando dibujos antiguos en las paredes, figuras hechas por manos indígenas siglos atrás. Mira, mamá, exclamó Javier, señalando las pinturas. Son como las que nos mostró papá en el cañón. El rostro de Elena se ensombreció ante la mención de su esposo. Sí, mi amor. Los antiguos pobladores de estas tierras dejaron su historia en las rocas. Emilio observó cómo los niños, a pesar del cansancio y la tragedia reciente, mantenían cierta inocencia y curiosidad. De su alforja sacó un pedazo de carne seca, algo de pan duro y una cantimplora con agua. No es mucho, dijo, ofreciéndoselo a Elena, pero servirá para esta noche. Es más de lo que teníamos, respondió ella con una sonrisa agradecida que iluminó su rostro cansado. Niños, vengan a comer algo. Fuera, la tormenta arreciaba. El viento aullaba como un animal herido, y la arena golpeaba contra las rocas creando una música extraña y amenazadora. Sofía se acurrucó contra su madre, asustada por los sonidos. No tengas miedo, le dijo Emilio inesperadamente. La cueva es segura. Nada puede entrar. La niña lo miró con grandes ojos oscuros. ¿Ni siquiera los hombres malos que se llevaron a papá? Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Elena abrazó con fuerza a su hija, y Emilio desvió la mirada hacia el fuego. Las llamas danzaban, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes de la cueva. Nadie los encontrará aquí, aseguró finalmente. Pueden descansar tranquilos esta noche. ¿Y mañana?, preguntó Miguel con una seriedad impropia de su edad. ¿Qué pasará mañana, señor Vega? Emilio estudió al niño. Vio en sus ojos una madurez forzada por las circunstancias, el mismo tipo de mirada que él mismo había adquirido demasiado pronto en su vida. Mañana continuaremos hacia Chihuahua, respondió, sorprendiéndose a sí mismo al usar continuaremos en lugar de continuarán. Elena también notó la elección de palabras. ¿Nos acompañará todo el camino? Emilio no respondió de inmediato. Sacó su botella de tequila, la contempló por un momento y luego, en un gesto que ni él mismo comprendió del todo,
la guardó nuevamente sin beber. El camino a Chihuahua está vigilado por los hombres de Mendoza, dijo finalmente. Una mujer sola con 3 niños, no llegarían muy lejos. No pedimos su caridad, señor Vega, dijo Elena con dignidad. Podemos pagarle cuando lleguemos con mi hermano en Chihuahua. No se trata de dinero, respondió Emilio, mirando las llamas. Se trata de hacer lo que debe hacerse. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Los niños, agotados por la caminata y las emociones del día, pronto se quedaron dormidos acurrucados junto a su madre. Elena, sin embargo, permaneció despierta, estudiando al hombre taciturno que les había ofrecido refugio. ¿Por qué un hombre como usted viaja solo, señor Vega? Emilio levantó la mirada, sorprendido por la pregunta directa. Un hombre como yo. ¿Qué clase de hombre cree que soy, señora Vázquez? Un hombre que sabe de pérdidas, respondió ella con suavidad. Lo veo en sus ojos. La misma mirada que ahora tengo yo. Emilio desvió la mirada, incómodo ante la perspicacia de esta mujer. Hace 5 años, comenzó, y se sorprendió a sí mismo por estar dispuesto a hablar de ello. Apaches. Mi rancho en Santa Elena. Mi esposa María y mis hijos. No necesitó decir más. Elena asintió, comprendiendo la historia incompleta. Lo siento. El tiempo no cura nada, añadió él con amargura. Solo aprendes a cargar mejor con el peso. Tal vez, respondió Elena, o tal vez encuentras nuevas razones para seguir adelante. Miró a sus hijos dormidos. Ellos son mi razón. Sin ellos, habría muerto junto a Manuel. Emilio observó a los niños. El pequeño Javier, de 7 años, tenía un semblante sereno que le recordaba a su propio hijo, Antonio. Un dolor familiar se asentó en su pecho. ¿Cómo murió?, preguntó abruptamente, necesitando cambiar el rumbo de sus pensamientos. Elena tensó la mandíbula. Llegaron al amanecer. 6 hombres a caballo. Manuel estaba ordeñando las vacas cuando entraron al corral. Exigieron dinero, ganado, todo lo que teníamos. Manuel les dijo que apenas teníamos para alimentar a nuestros hijos. Su voz se quebró, pero continuó. El que parecía ser el jefe, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, disparó sin mediar palabra. Justo aquí. Señaló su corazón. Luego me dijo que volvería en una semana para consolarme. Punto. Escorpión, murmuró Emilio. ¿Lo conoce? Es el segundo al mando de Mendoza. Un sádico que disfruta atormentando a los indefensos. Un trueno retumbó en el exterior, como si la naturaleza respondiera a la mención de aquel hombre despiadado. Esa noche esperé a que los niños se durmieran, continuó Elena. Enterré a Manuel junto al mezquite donde solíamos sentarnos por las tardes. Tomé lo poco que podíamos llevar y salimos antes del amanecer. Hemos caminado 3 días. Emilio admiró silenciosamente la fortaleza de esta mujer. Donde él había elegido ahogarse en tequila y vagabundear sin rumbo, ella había encontrado la determinación para proteger lo que quedaba de su familia. Descanse, señora Vázquez, dijo finalmente. Mañana será un día largo. Elena asintió y se recostó junto a sus hijos. Pronto, su respiración se volvió regular, indicando que había cedido al agotamiento. Emilio permaneció despierto, contemplando las llamas mientras la tormenta rugía fuera. Por primera vez en años, no sentía la necesidad imperiosa de beber hasta perder la conciencia. En cambio, su mente estaba ocupada trazando la ruta más segura hacia Chihuahua, calculando los peligros que podrían enfrentar. Casi sin darse cuenta, su mano se movió hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba el pequeño medallón de plata que había pertenecido a María. Lo sostuvo entre sus dedos callosos, sintiendo su suavidad, su familiaridad. ¿Qué habría hecho María en esta situación?, se preguntó. La respuesta vino clara como el agua, exactamente lo que él estaba haciendo ahora. Proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Cuando el amanecer comenzó a filtrar su luz a través de la entrada de la cueva, Emilio Vega había tomado una decisión. Acompañaría a esta familia hasta Chihuahua, asegurándose de que llegaran sanos y salvos. Y si en el camino se cruzaba con Escorpión o cualquiera de los hombres de Mendoza, bueno, quizás era hora de ajustar algunas cuentas. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Un nuevo día comenzaba, y por primera vez en 5 años, Emilio Vega tenía un propósito más allá de su propia supervivencia. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando partieron. Emilio había decidido evitar el camino principal,
optando por una ruta más larga pero menos transitada a través de cañadas y pequeños valles que solo los conocedores del terreno frecuentaban. Nos llevará un día más llegar a Chihuahua, explicó a Elena mientras aseguraba las pocas pertenencias en el lomo de Rayo, pero reducirá las posibilidades de encontrarnos con los hombres de Mendoza. La mujer asintió, agradecida por la precaución. A diferencia del día anterior, había cierta energía renovada en su rostro, como si la noche de descanso en la cueva le hubiera devuelto algo de esperanza. Miguel y Javier pueden alternar montando a Rayo, continuó Emilio. La pequeña Sofía puede ir conmigo la mayor parte del tiempo. Usted debe conservar sus fuerzas, señora Vázquez. Elena, dijo ella con una leve sonrisa. Si vamos a viajar juntos 2 días más, creo que puede llamarme Elena. Emilio asintió brevemente, incómodo con la familiaridad pero reconociendo su lógica. En ese caso, soy Emilio. El primer tramo del viaje transcurrió en relativo silencio, cada uno sumido en sus pensamientos mientras avanzaban por un estrecho cañón donde los ecos de sus pasos rebotaban contra las paredes rocosas. Los niños, sin embargo, pronto comenzaron a hacer preguntas, primero tímidamente y luego con creciente curiosidad. ¿Es verdad que puede domar cualquier caballo, señor Vega?, preguntó Javier, quien montaba a Rayo junto a su hermano mayor. Cualquier caballo puede ser domado si sabes hablarle, respondió Emilio, sorprendiéndose a sí mismo por responder en lugar de ignorar la pregunta. ¿Y cómo se les habla?, insistió el niño, fascinado. Emilio reflexionó un momento antes de contestar. No es con palabras. Es con paciencia. Con respeto. Tienes que entender que el caballo tiene miedo, no maldad. Si le demuestras que no hay nada que temer, que trabajarán juntos en lugar de uno contra el otro, entonces confía en ti. Elena observaba con asombro cómo este hombre aparentemente taciturno se transformaba al hablar de caballos. Había una suavidad en su voz, una pasión que contrastaba con su habitual tono seco. Mi papá decía que usted era el mejor domador al norte del río Bravo, comentó Miguel. Dijo que lo vio una vez en la feria de San Jerónimo, montando un zaino que nadie más había podido siquiera tocar. Emilio miró al niño con sorpresa. ¿Tu padre estuvo en San Jerónimo? Hace unos 7 años. Miguel asintió entusiasmado. Sí, señor. Dijo que nunca había visto nada igual. Que parecía que usted y el caballo se entendían sin palabras. Un recuerdo difuso regresó a Emilio. Una feria en San Jerónimo, antes de la tragedia que cambió su vida. Un caballo salvaje que había herido a 3 vaqueros que intentaron domarlo. Y un joven ranchero que había apostado una suma considerable a su favor. Tu padre era un hombre alto, con un bigote espeso y una risa que podía escucharse a la distancia. Los ojos de Miguel se iluminaron. Sí, así era papá. Siempre decía que su risa era su mejor presentación. Elena sonrió con nostalgia. Manuel siempre fue el alma de las fiestas. Donde él estaba, había alegría. Emilio asintió lentamente, recordando al joven entusiasta que le había estrechado la mano después de la doma, diciendo que algún día tendría un rancho propio y lo invitaría a enseñarle sus técnicas. Era un buen hombre, dijo simplemente. El mejor, afirmó Elena con la voz ligeramente quebrada. Avanzaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus recuerdos. La pequeña Sofía, que caminaba tomada de la mano de Emilio, comenzó a tararear una canción infantil. Su vocecita clara contrastaba con la desolación del paisaje. A mediodía, se detuvieron en un pequeño oasis natural, donde un manantial brotaba entre las rocas, creando un estanque de agua cristalina rodeado de vegetación. Mientras los niños bebían agua y Elena preparaba algo de comida con las provisiones que Emilio había compartido, el vaquero se alejó para examinar el terreno desde una elevación cercana. Lo que vio le hizo fruncir el ceño. A lo lejos, una columna de polvo delataba jinetes moviéndose rápidamente en dirección sur. No podía distinguir cuántos eran, pero su instinto le decía que no se trataba de viajeros ordinarios. Cuando regresó al campamento improvisado, su expresión seria no pasó desapercibida para Elena. ¿Qué sucede?, preguntó en voz baja, para que los niños no escucharan. Jinetes, respondió Emilio escuetamente. No puedo estar seguro, pero... Los hombres de Mendoza, completó ella, palideciendo. Es posible. No siguen la ruta normal hacia Chihuahua. ¿Nos están buscando? Emilio consideró la pregunta. Quizás. O quizás solo están patrullando sus territorios. De cualquier forma, debemos movernos. Hay una quebrada más adelante que nos ocultará mejor. Comieron rápidamente y continuaron su marcha.
Emilio había colocado a Sofía sobre Rayo y le indicó a Elena que también montara. Los dos niños mayores caminaban junto a él, atentos a cada sonido. La quebrada era un cañón estrecho con paredes altas que serpenteaba entre las montañas. Las sombras proporcionaban cierto alivio del calor abrasador del mediodía, pero también creaban una penumbra inquietante donde cada roca podía esconder un peligro. ¿Hay pumas aquí?, preguntó Javier nervioso. Es posible, respondió Emilio honestamente, pero no atacarán a un grupo. Prefieren presas solitarias. Como nosotros ayer, observó Miguel con perspicacia. Emilio asintió, impresionado por la inteligencia del niño. Exactamente. Por eso es mejor viajar acompañado. Habían avanzado por la quebrada durante casi una hora cuando Emilio se detuvo abruptamente, levantando una mano en señal de silencio. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. En la distancia, el eco de cascos de caballo rebotaba contra las paredes rocosas. Emilio calculó rápidamente, el sonido venía de adelante, no de atrás. Alguien se aproximaba por el otro extremo de la quebrada. Rápido, susurró, guiándolos hacia una fisura en la pared rocosa, apenas lo suficientemente amplia para ocultarlos. Entren ahí y no hagan ruido. Elena desmontó con Sofía en brazos y se apresuró a entrar en la grieta, seguida por sus hijos. Emilio tomó las riendas de Rayo, dudando un momento. ¿Qué hará usted?, preguntó Elena con preocupación. El caballo no cabe en la grieta. Lo llevaré más atrás y luego regresaré. Pero sí lo ven. No me verán, afirmó con una confianza que no sentía del todo. Quédense aquí hasta que yo regrese. Pase lo que pase, no salgan. Emilio condujo a Rayo rápidamente hacia atrás, buscando un lugar para ocultarlo. Encontró una pequeña hendidura donde la vegetación crecía más densamente y ató al animal, susurrándole palabras tranquilizadoras. Luego, en lugar de regresar directamente a la grieta donde había dejado la familia, trepó por las rocas hasta alcanzar una posición elevada desde donde podía observar el camino. Se tumbó sobre su estómago, ocultándose tras una roca mientras desenfundaba su rifle Winchester. Los jinetes no tardaron en aparecer. Eran 4 hombres armados, cabalgando lentamente, escudriñando cada rincón de la quebrada. Emilio los reconoció de inmediato. El segundo jinete era Escorpión, el asesino de Manuel Vázquez. Los otros 3 eran secuaces conocidos de Mendoza. Deben estar por aquí, dijo Escorpión, deteniendo su caballo justo debajo de donde se ocultaba Emilio. El viejo Tomás los vio tomando esta dirección ayer antes de la tormenta. Es una mujer con 3 mocosos, Escorpión, se quejó uno de los hombres. No pudieron haber llegado muy lejos a pie. La perra es astuta, respondió Escorpión, escupiendo al suelo. Y Mendoza quiere que le traiga a los niños. Dice que pueden trabajar en las minas. Emilio sintió que la sangre le hervía. Apuntó su rifle, calculando que podría abatir a 2 antes de que los otros reaccionaran. Pero luego pensó en Elena y los niños, escondidos a poca distancia. Un tiroteo los pondría en peligro inmediato. Sigamos, ordenó Escorpión después de un momento. Revisemos hasta el final de la quebrada y luego regresemos al camino principal. Los jinetes continuaron avanzando lentamente. Emilio esperó hasta que desaparecieron de su vista antes de descender cuidadosamente y regresar a la grieta donde había dejado a la familia. Elena estaba pálida, abrazando a sus hijos que temblaban de miedo. Había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que pretendían aquellos hombres. «Quieren a mis hijos», susurró horrorizada. «No los tendrán», respondió Emilio con una determinación que sorprendió a ambos. «Cambiaremos de ruta. Conozco un camino más largo, pero nos mantendrá lejos de esos desgraciados». «Gracias», dijo Elena, tomándole la mano en un gesto impulsivo. «No sé por qué nos ayuda, pero gracias». Emilio sintió el calor de su mano, la primera vez en años que experimentaba un contacto humano genuino que no fuera un apretón de manos por negocios o un empujón en una cantina. Por un instante, se permitió apretar suavemente la mano de Elena antes de soltarla. «Vamos», dijo secamente, ocultando la confusión que sentía ante ese simple gesto. «Tenemos que movernos antes de que regresen». La nueva ruta que Emilio eligió los llevaba a través de un terreno más difícil, alejándolos de la quebrada y adentrándose en las estribaciones montañosas. El progreso era más lento, pero la densidad de la vegetación y lo accidentado del terreno los ocultaba mejor. Mientras ayudaba a Sofía a superar un tramo particularmente escarpado, la niña lo miró con sus grandes ojos oscuros y dijo: «No dejarás que los hombres malos nos lleven, ¿verdad, señor Emilio?». La pregunta,
formulada con la sencilla confianza infantil, le golpeó con fuerza. No, pequeña, respondió con una suavidad que no había usado en años. No lo permitiré. Y en ese momento, Emilio Vega se dio cuenta de que estaba haciendo una promesa que estaba dispuesto a cumplir a cualquier precio. Estos niños, esta mujer, de alguna manera se habían convertido en su responsabilidad, en su razón para seguir adelante. El sol comenzaba a ponerse cuando encontraron un lugar adecuado para pasar la noche, una pequeña meseta protegida por rocas que ofrecía una vista clara de los alrededores y varias rutas de escape. Mientras Elena preparaba a los niños para dormir, Emilio se situó en un punto elevado, observando el paisaje que habían dejado atrás. En la lejanía, pequeños puntos de luz delataban fogatas de campamento. Los hombres de Mendoza seguían buscándolos. Una determinación fría se asentó en su interior. Mañana llegarían a Chihuahua, y allí tendría que tomar una decisión. Podría dejar a la familia con sus parientes y continuar su camino solitario, o podría hacer algo respecto a Escorpión y los hombres que amenazaban a esta familia que, de alguna forma inexplicable, comenzaba a importarle. La ciudad de Chihuahua apareció ante ellos al mediodía siguiente, sus edificios bajos y sus torres de iglesias resplandeciendo bajo el sol implacable. Desde la colina donde se habían detenido para descansar, la ciudad parecía un oasis de civilización en medio del despiadado desierto. Lo logramos, suspiró Elena con alivio, abrazando a Sofía que dormitaba en sus brazos. Emilio asintió, pero su expresión seguía siendo vigilante. Aún no estamos a salvo. Mendoza tiene ojos en la ciudad también. Mi hermano Roberto vive en el barrio de San Francisco, cerca de la iglesia, explicó Elena. Es herrero. Tiene una casa grande y ha prometido acogernos. Bien, respondió Emilio escuetamente. Un sentimiento extraño se instaló en su pecho, una mezcla de alivio y decepción. Pronto entregaría a esta familia a la seguridad de sus parientes y volvería a su vida errante. Era lo mejor, se dijo a sí mismo. No estaba hecho para la vida familiar, para el arraigo. 5 años de soledad habían tallado su alma de forma que quizás ya no encajaba en ningún lugar permanente. Descansemos un poco más antes de entrar a la ciudad, sugirió, señalando un grupo de árboles que ofrecían sombra. Conviene entrar al atardecer, cuando hay más gente en las calles. Será más fácil pasar desapercibidos. Mientras los niños dormitaban bajo la sombra de un mezquite, Elena se acercó a Emilio, que vigilaba el camino. ¿Qué hará después?, preguntó directamente. Lo que siempre hago, respondió él sin mirarla. Buscar el siguiente rancho que necesite un domador. Podría quedarse en Chihuahua, sugirió ella con cautela. Mi hermano conoce a todos los ganaderos de la región. Podría encontrarle trabajo estable. Emilio negó con la cabeza. No sirvo para la vida sedentaria, señora Elena. Ella lo estudió en silencio antes de decir, creo que se equivoca. He visto cómo mira a mis hijos, cómo los protege. No es el hombre solitario que pretende ser. 5 años cabalgando solo me dicen lo contrario, replicó Emilio con más dureza de la que pretendía. 5 años huyendo, querrá decir, corrigió Elena con suavidad pero firmeza. Igual que yo intenté huir después de perder a Manuel. Pero mis hijos me anclaron a la vida, me obligaron a seguir adelante. Usted no tuvo ese ancla. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo, exponiendo una verdad que había evitado enfrentar. Sí, había estado huyendo. De los recuerdos, del dolor, de la responsabilidad de reconstruir una vida después de perderlo todo. Antes de que pudiera responder, Miguel se acercó corriendo. «Jinetes», exclamó, señalando hacia el camino que ascendía desde el valle. Emilio se puso en alerta de inmediato, tomando su rifle. A través de la lente de su catalejo, divisó a 6 hombres a caballo que se aproximaban lentamente por el camino principal. Reconoció a Escorpión a la cabeza. «Maldición», masculló. «De alguna manera adivinaron nuestra ruta». «¿Son ellos?», preguntó Elena, palideciendo. «Sí. Y vienen directamente hacia aquí». Emilio evaluó rápidamente sus opciones. «No podemos huir por el camino principal ahora. Nos verían de inmediato». «¿Qué hacemos entonces?». La voz de Elena temblaba ligeramente, pero mantenía la compostura. Emilio tomó una decisión rápida. «Hay un barranco al este que desciende hacia la ciudad. Es empinado, pero Rayo puede manejarlo. Usted y los niños bajarán por ahí mientras yo los distraigo». ¿Distraerlos? ¿Cómo? Les haré creer que tomaron otro camino. Crearé un rastro falso y luego los alcanzaré en la ciudad.
Elena lo miró con incredulidad. Es demasiado peligroso. Son 6 contra 1. No planeo enfrentarlos, mintió Emilio. Solo desviarlos. La determinación en su mirada le dijo a Elena que no lograría hacerlo cambiar de opinión. Asintió lentamente, reuniendo a sus hijos. Miguel, Javier, Sofía, llamó Emilio. Los niños se acercaron, con expresiones serias que delataban que comprendían la gravedad de la situación. Van a bajar por ese barranco con su madre. Es un camino difícil, pero ustedes son valientes. Miguel, tú guiarás a Rayo. Javier, ayuda a tu hermana. Y cuando lleguen a la ciudad, corran directamente a casa de su tío. ¿Entendido? Los niños asintieron solemnemente. Miguel tomó las riendas de Rayo con una expresión decidida que lo hacía parecer mayor de lo que era. Señor Emilio, dijo Sofía con voz temblorosa, vendrá con nosotros después. Emilio se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Por supuesto que sí, pequeña. Los alcanzaré antes de que se den cuenta. La niña, en un impulso repentino, le rodeó el cuello con sus pequeños brazos, abrazándolo con fuerza. Prométalo, insistió. Lo prometo, respondió Emilio, sintiendo un nudo en la garganta. Elena ayudó a los niños a montar en Rayo. Antes de subir ella misma, se volvió hacia Emilio. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y algo más profundo. No haga nada imprudente, le pidió. Mi hermano vive junto a la herrería en la calle San Francisco. Estaremos esperándole. Impulsivamente, se acercó y le dio un beso en la mejilla. El contacto fue breve pero intenso, dejando una sensación de calor en la piel de Emilio que persistió mucho después de que ella se alejara. Vayan, ordenó él, recuperando su compostura. Y no miren atrás. Observó cómo la familia descendía cuidadosamente por el escarpado barranco, desapareciendo gradualmente entre la vegetación. Luego, con determinación renovada, se dirigió hacia una dirección opuesta, tomando medidas para dejar un rastro visible, ramas rotas, huellas marcadas, todo lo que pudiera atraer la atención de Escorpión y sus hombres. Cuando los jinetes llegaron a la cima de la colina, Emilio ya estaba posicionado tras unas rocas, con su rifle preparado. Observó cómo Escorpión desmontaba para examinar el suelo. Se separaron aquí, dijo el bandido, señalando las huellas que Emilio había dejado deliberadamente. La mujer y los niños fueron por allá, indicó la dirección opuesta al barranco, cayendo en la trampa. ¿Y el otro?, preguntó uno de sus hombres. Un solo hombre, respondió Escorpión, estudiando las marcas. Probablemente algún vaquero que les dio refugio. No importa. Sigamos a la mujer y los mocosos. Mendoza los quiere a ellos, no al vaquero. Emilio sonrió con satisfacción al ver que su plan funcionaba. Los bandidos comenzaron a moverse en la dirección equivocada. Sin embargo, su satisfacción duró poco. Uno de los hombres, que se había alejado para examinar los alrededores, gritó de repente. «Escorpión, mira esto». El bandido se acercó a su compañero, que señalaba hacia el barranco. Entre la vegetación escasa, un trozo de tela colorida que pertenecía al vestido de Sofía se había enganchado en una rama, delatando su verdadera ruta. «Nos están engañando», rugió Escorpión. «Están bajando por el barranco hacia la ciudad». Emilio maldijo en silencio. No tenía opción ahora. Apuntó cuidadosamente y disparó, derribando al hombre que estaba junto a Escorpión. El caos se desató inmediatamente. Los bandidos se dispersaron buscando cobertura mientras Escorpión gritaba órdenes. Emilio disparó 2 veces más, manteniendo a los hombres agachados, ganando tiempo para que Elena y los niños avanzaran más. «Es solo uno», gritó Escorpión. «Rodéenlo». Emilio sabía que no podía mantener esta posición por mucho tiempo. Retrocedió, disparando ocasionalmente para mantener a los bandidos a distancia. Su objetivo no era matarlos a todos, sino ganar tiempo y, si era posible, reducir su número para cuando inevitablemente lo siguieran. Durante casi media hora, mantuvo este juego mortal de gato y ratón entre las rocas de la colina. Había logrado herir a otro de los hombres de Escorpión, pero los 4 restantes seguían presionando, acercándose cada vez más a su posición. Una bala rozó su hombro, desgarrando su camisa y dejando un surco sangrante en su piel. Emilio reprimió un gemido de dolor y continuó moviéndose, cada vez más cerca del barranco. Finalmente, sin más opciones, comenzó a descender por la misma ruta que había tomado la familia. Era una posición vulnerable, expuesta, pero era su única salida. Las balas silbaban a su alrededor mientras se deslizaba entre las rocas,
utilizando cada arbusto y saliente como cobertura. A mitad de camino por el barranco, escuchó un grito triunfal de Escorpión. Habían encontrado su rastro y ahora lo seguían. Emilio aceleró su descenso, ignorando el dolor en su hombro y los cortes que las rocas afiladas provocaban en sus manos. Cuando llegó al pie del barranco, la ciudad estaba a solo unos cientos de metros. Las calles comenzaban a llenarse de gente que regresaba a sus hogares al final de la jornada. Mezclarse entre ellos sería su salvación. Sin embargo, antes de alcanzar las primeras casas, Emilio se detuvo. Si entraba a la ciudad con Escorpión y sus hombres pisándole los talones, solo los conduciría directamente hacia Elena y los niños. No podía arriesgar eso. Respirando profundamente, tomó una decisión. Se ocultó tras una gran roca y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que Escorpión y sus 3 compañeros restantes aparecieran, descendiendo cautelosamente por el barranco. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Emilio disparó, derribando a uno de ellos. Los otros respondieron inmediatamente con una lluvia de balas. Una de ellas encontró su objetivo, impactando en la pierna de Emilio y haciéndolo caer. El dolor era intenso, pero logró arrastrarse tras otra roca, recargando su rifle con manos temblorosas. Los bandidos se acercaban, confiados ahora que los habían herido. «¡Sal de ahí, vaquero!», gritó Escorpión. «Quizás te dejemos vivir si nos dices dónde está la mujer y los mocosos». «Vete al infierno», respondió Emilio, disparando nuevamente y fallando por poco. Escorpión rió. «Ya estás acabado. Solo estás retrasando lo inevitable». En ese momento, el sonido de cascos de caballos llamó la atención de todos. Un grupo de jinetes se aproximaba desde la ciudad, levantando polvo a su paso. Emilio distinguió los uniformes de los rurales, la policía rural mexicana, encabezados por un hombre corpulento que llevaba un distintivo de capitán. «Es la ley», gritó uno de los hombres de Escorpión, comenzando a retroceder. «Quietos», ordenó el capitán de los rurales. «Tiren sus armas». Lo que siguió fue una breve pero intensa balacera. Escorpión y sus hombres, atrapados entre Emilio y los rurales, optaron por luchar. Fue una decisión fatal. En menos de 5 minutos, 2 de ellos yacían muertos y Escorpión estaba herido, desarmado y bajo custodia. Emilio, debilitado por la pérdida de sangre, apenas se mantenía consciente cuando el capitán se acercó a él. «Usted debe ser Emilio Vega», dijo el oficial, arrodillándose a su lado. «La señora Vázquez dijo que lo encontraríamos aquí, aunque esperábamos llegar antes». «Elena, los niños», murmuró Emilio. «Están a salvo, en casa de su hermano», aseguró el capitán. «La señora nos contó todo. Cómo usted los protegió, cómo se sacrificó para distraer a estos bandidos». Emilio intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. «Mendoza, sigue libre». «No por mucho tiempo», prometió el capitán. «Con el testimonio de la señora Vázquez y la captura de Escorpión, tenemos lo que necesitamos para ir tras él. Ahora, déjenos llevarlo a la ciudad. Necesita atención médica». 2 semanas después, Emilio se encontraba sentado en el porche de la casa de Roberto Vázquez, su pierna vendada extendida ante él. La herida estaba sanando bien, según el médico que lo visitaba regularmente por insistencia de Elena. Desde aquel día en el barranco, muchas cosas habían cambiado. Rodrigo Mendoza había sido capturado 3 días después, gracias en parte a la confesión de Escorpión, quien había decidido cooperar a cambio de evitar la horca. La región comenzaba a respirar más tranquila sin la amenaza de aquella banda. «Señor Emilio», llamó Sofía, corriendo hacia él con un dibujo en las manos. «Mire lo que hice». Emilio sonrió, algo que ahora hacía con sorprendente frecuencia, y tomó el papel que la niña le ofrecía. Era un dibujo simple pero conmovedor, 5 figuras tomadas de la mano, claramente representando a Elena, los 3 niños y él mismo. «Es hermoso, pequeña», dijo con sinceridad. «Somos nosotros», explicó innecesariamente Sofía. «Nuestra familia». La palabra familia provocó una mezcla de emociones en Emilio. Miró hacia el patio donde Miguel y Javier ayudaban a su tío Roberto con los caballos. El herrero había resultado ser un hombre bondadoso que había acogido a Emilio como a un hermano, insistiendo en que se quedara hasta que estuviera completamente recuperado. Elena salió de la casa, llevando una bandeja con limonada fresca. Sus miradas se encontraron, y la sonrisa que ella le dedicó calentó algo profundo dentro de Emilio. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó ella, sentándose a su lado y sirviéndole un vaso. «Mejor», respondió él. «El médico dice que en una semana podré caminar sin muletas».
¿Y entonces? Preguntó Elena con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Emilio guardó silencio por un momento. Durante estas 2 semanas, había tenido mucho tiempo para pensar, para reevaluar su vida y sus decisiones. El capitán Torres me ofreció un trabajo, dijo finalmente, como instructor de caballos para los rurales. Aquí en Chihuahua. El rostro de Elena se iluminó. ¿Aceptará? Estoy considerándolo, respondió con cautela. Sería un cambio importante. Dejar de vagar, establecerme en un lugar. Los niños estarían encantados, comentó ella. Se han encariñado mucho con usted. ¿Y usted, Elena? Preguntó Emilio, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué piensa usted? Elena sostuvo su mirada, un leve rubor coloreando sus mejillas. Creo que hay heridas que solo el tiempo y el amor pueden sanar. Y creo que ambos hemos sufrido suficiente soledad para toda una vida. Emilio extendió su mano, tomándola de ella. El contacto, ahora familiar, seguía enviando la misma corriente cálida por su cuerpo. Cuando perdí a mi familia, dijo con voz baja pero firme, pensé que mi vida había terminado. Me convertí en un fantasma, vagando sin rumbo. Pero ustedes, tú y los niños, me han devuelto algo que creía perdido para siempre. ¿Qué cosa? Preguntó ella suavemente. Esperanza, respondió simplemente. Un propósito. Una razón para despertarme cada mañana. Elena apretó su mano, con lágrimas brillando en sus ojos. Nosotros también te necesitamos, Emilio. Los niños necesitan un padre, y yo. No necesitó terminar la frase. Emilio se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso suave pero cargado de promesa. Sofía, que había estado observando la escena, aplaudió feliz y corrió a contarles a sus hermanos. Pronto, Miguel y Javier se unieron a ellos en el porche, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Significa esto que se quedará con nosotros, señor Emilio? Preguntó Miguel con esperanza en su voz. Emilio miró a los 3 niños y luego a Elena, cuya mano seguía entrelazada con la suya. En sus ojos vio un futuro que nunca había imaginado posible después de su tragedia, una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Sí, respondió con una sonrisa que borraba años de dolor de su rostro. Me quedaré. Sí me aceptan. La respuesta vino en forma de un abrazo colectivo que casi lo derriba de la silla. Entre risas y lágrimas, Emilio Vega comprendió que su largo viaje solitario había terminado. El vaquero de corazón partido había encontrado, en el momento más inesperado y en las circunstancias más peligrosas, lo que ya no creía posible, una segunda oportunidad para amar y ser amado. Mientras el sol se ponía sobre Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, una nueva familia se formaba, unida no por la sangre sino por algo igualmente poderoso, la elección de pertenecerse unos a otros, de sanar juntos, de construir un futuro compartido a partir de pasados rotos. Y en los años que siguieron, cuando la gente preguntaba a Emilio Vega cómo había pasado de ser el vaquero más solitario del norte a ser un respetado instructor de caballos con una familia amorosa, él simplemente sonreía y respondía, a veces, el destino te pone en el camino correcto justo cuando has perdido toda esperanza de encontrarlo.